están libres sobre el eje y ruedan, en este caso, por medio de unos rodamientos de aguja. Aquí lo tienen. Hay que chequearlos a estos para ver si no se encuentran cascados sus rodillos y que no hayan dañado a la camisa. En este caso, se encuentran en buenas condiciones, por lo cual esto puede seguir funcionando. Recordemos que teníamos un rodamiento de un lado, en este caso, de un diámetro menor, y hay otro de este otro lado, en este caso, ya es de mayor diámetro. Y ambos, decíamos, se encuentran en buen estado. También decíamos que sobre la parte del núcleo de primera y reversa, aquí teníamos el desplazable nada más que de primera, o sea que este tiene dientes con puntas hacia un lado nada más. Comentábamos que se encuentran aquí los cerrojos con sus respectivos seguros. Vean ustedes que es muy difícil que estos presenten desgaste, pero hay que verificarlos, especialmente los resortes, para ver que estén en buen estado. También decíamos que este núcleo está compuesto también por el engranaje de reversa, el cual debemos chequear a sus dientes, que estos se encuentren en buen estado, ya que decíamos que la reversa no es sincronizada, sino que el engranaje intermediario de reversa tiene que acoplar directamente en estos dientes, por lo cual aquí se debe verificar muy bien a ver si esto está en buen estado. En este caso están en buen estado los dientes. Siguiendo con el despiece, tenemos aquí también el engranaje de segunda velocidad, el cual también se encuentra en toma constante, decíamos, con el engranaje del múltiple, por lo cual aquí tenemos el mismo sistema de rodamiento que apreciábamos en el engranaje de primera. Vean ustedes que en este caso los dos rodamientos son de igual tamaño, debemos verificarlos para saber si están en buen estado. Y bueno, el chequeo del engranaje consiste también en verificar el dentado fino, que no presente desgaste, para evitar que la marcha escape, como también chequear el tiraje del freno. Recordemos que en este caso el freno trabaja también en forma interna y el tiraje aquí medido por una sonda o galga tiene que ser mayor a 1 milímetro. Recordamos que aquí teníamos que colocar una sonda o galga para medir el tiraje. El sistema de sincronizado en este caso es doble y decíamos que es para segunda y tercera velocidad. Observen que en este caso los cerrojos tanto trabajan para un lado como para el otro. Y en este caso, vean ustedes que aquí el desplazable es simétrico, por lo cual no hay que marcar una posición de postura concreta. Decíamos que también en este desplazable deberíamos chequear el dentado interno. Este dentado interno tanto de un lado para un cambio como el del otro lado para la otra marcha. Ambos dentados tienen que estar en buen estado. Si seguimos aquí tenemos el engranaje de tercera velocidad, el cual opera exactamente igual que el de segunda, por lo que el chequeo será el mismo. Un chequeo minucioso del dentado, el dentado fino, como también el tiraje del freno y el estado de los rodamientos. Siguiendo con las demás marchas, aquí vamos a tener el engranaje de cuarta, que en este caso cambia la forma del sincronizador. En este caso el cono del freno es interno y el cono del engranaje es externo. Aquí se parece más a una caja de tipo convencional. En este caso el principio de funcionamiento es el mismo. Cada vez que vamos a montar la marcha, el desplazable primero empuja el freno, prende el freno contra el engranaje para igualar las vueltas y luego el desplazable acopla con este dentado fino, el cual se debe chequear para que esté
en buen estado, al igual que el dentado del desplazable. En este caso, el desplazable está montado sobre el mismo núcleo, donde se va a montar, vean ustedes, donde va a girar el propio engranaje. O sea que esto aquí iría montado de este modo. Decíamos que hacia el otro lado vamos a tener el otro freno donde se va a montar la quinta velocidad. Recordemos que en este caso al engranaje de quinta lo hemos montado sobre la misma directa, pero recordamos también que este engranaje aquí es postizo, que fue el engranaje que nosotros habíamos desmontado, recuerden ustedes, por medio de una punta, sacando un seguro. Y recordemos entonces que aquí tenemos el orificio, donde habíamos insertado una punta para hundir el seguro y poder retirar a este engranaje. Observen ustedes que aquí inclusive le hemos cambiado el seguro y de ese modo es que se produce el desarme primario de esta caja. Este cono postizo entonces es el que va a trabajar contra el cono del freno del conjunto sincronizador. En cuanto a la directa, también se le debe hacer un chequeo a los rodamientos de la misma. En este caso tenemos dos también. En caso de sacarlos, decíamos que podemos utilizar un extractor o una prensa luego de haber desmontado la tuerca. Recordemos que dicha tuerca es de rosca izquierda. También tenemos que tener cuidado sobre la pista del retén para que no se produzcan pérdidas de valvulina o de fluidina, como es en este caso. Vean ustedes que aquí tenemos el rodamiento donde va a apoyar el eje secundario. O sea que dicho eje, decíamos, va a apoyar en el centro de la directa. Este rodamiento tiene que estar en buen estado también. En cuanto al múltiple, debemos verificar que el estado de los rodamientos no presente problemas. También la zona del dentado donde acopla la reversa y la primera, que es la que debe resistir mayor par. En cuanto a las horquillas, debemos chequearlas y verificar que no se presente desgaste en la zona donde va acoplada con el desplazable. Para ello decíamos que podemos insertar una de las horquillas en cada una de las ranuras de los desplazables y medir su juego axial. Dicho juego es aconsejable que no exceda los 0,8 milímetros aproximadamente. También debemos tener en cuenta que estas horquillas se deslizan sobre el eje, por lo cual tienen que correr con soltura sobre el mismo, pero recordando que el sistema de seguro se encuentra en la misma horquilla. Vean ustedes que aquí tenemos un orificio y del lado de abajo vamos a tener a una munición con un resorte que es el que hace de seguro de cambio. En este caso, si queremos desmontar, giramos la horquilla y simplemente este eje debe de correr. Vean ustedes que para desmontar esto hay que hacerlo con cuidado para no perder la munición. En este caso vamos a tapar aquí para evitar que la munición se pierda. Observen que aquí quedó el resorte con la munición. Recordemos que se debe inspeccionar también toda la parte de retenes y juntas, los cuales deben ser removidos cada vez que se realiza un despiece de este tipo de cajas. Es fundamental para el armado la limpieza de todos los elementos.
Una vez inspeccionados, limpiados y sustituidos aquellos elementos que están en mal estado, vamos a proceder al armado de la caja de cambios. En principio vamos a montar la cubeta del rodamiento del eje intermediario, la que está ubicada en la parte frontal. Para ello vamos a montarla con unos pequeños golpes muy parejos, a los efectos de no dañar la cubeta ni deformar la zona donde va montada. A continuación vamos a montar el eje intermediario, recordando que tenemos que montar primero el extremo donde se encuentran los engranajes de menor diámetro y luego el otro extremo. Centramos en la cubeta y luego vamos a montar la cubeta del lado posterior. Vean ustedes que aquí tenemos que centrar el eje en la parte posterior para montar la cubeta del rodamiento. La centramos y también con pequeños golpes vamos introduciendo en forma pareja. Luego de montar la cubeta trasera, vamos a colocar la tapa con la junta en forma provisional para poder calibrar el juego axial del eje intermediario. Vamos a colocar un par de tornillos para apretar y lo mismo vamos a hacer con la tapa frontal. Montamos la tapa también que controla el desplazamiento de la cubeta del frente y vamos a montarle algunos tornillos para medir, como decíamos, el desplazamiento del eje intermediario. Una vez montadas las dos tapas de forma provisoria, vamos a colocar un comparador en un extremo del eje intermediario para poder medir el desplazamiento axial del mismo. A continuación hacemos una palanca a los dientes del eje intermediario, tanto para un lado como para el otro lado, y de esta manera vemos en la aguja del comparador cuál es el juego axial. En este caso, el juego axial tiene que ser nulo. Vean ustedes que aquí tenemos todo el eje corrido hacia un lado, el micrómetro en 0, y ahora al aplicarle palanca hacia el otro lado, vean ustedes que ha sufrido un desplazamiento la aguja de 15 centésimas, por lo que vamos a agregar en una de las tapas un suplemento de 15 centésimas para quitarle completamente el juego axial. Vemos el suplemento adecuado para poder montarlo debajo de la tapa de la parte frontal. Retiramos dicha tapa. Recuerden que la habíamos montado de forma provisoria para realizar la medición. Y entonces montamos debajo el suplemento. Montamos el suplemento y colocamos nuevamente la tapa. Una vez montada la tapa del frente, vamos a retirar la tapa posterior para continuar el armado. A continuación vamos a montar el engranaje de reversa con su eje
vean ustedes que debemos tener en cuenta que dicho engranaje debe calzar en la horquilla que luego lo va a desplazar. Tenemos que ir montando el engranaje a medida que vamos haciendo coincidir la horquilla. Vean ustedes que allí quedó el engranaje en su lugar con la horquilla y ahora vamos a pasar el eje. Movemos un poco el engranaje. Y de ese modo pasamos el eje. Vean ustedes que aquí el eje tiene una parte plana, que es donde va a alojarse la tapa trasera para evitar que dicho eje gire. A continuación vamos a armar todos los engranajes del eje secundario, a montarlos. Aquí tenemos un paquete armado, que es como lo tenemos que montar. Vean ustedes que tenemos el engranaje de primera con el de reversa junto con el desplazable de la primera velocidad. Observen que montamos el paquete junto, lo abrimos un momento para poder girar al engranaje mayor y luego lo volvemos a unir. De esta manera tenemos que montar a este conjunto sobre el intermediario, si no, no va a bajar hasta su posición indicada. Vean ustedes que allí se alojó en su posición. Aquí tenemos los paquetes de engranajes de segunda y tercera, junto con todo el conjunto sincronizador provisto de desplazable, núcleo y freno, y vamos a montar esto de igual manera. En este caso, ambos engranajes entran juntos y se tiene que asegurar de que calcen correctamente sobre el engranaje inferior del múltiple. En este caso va a haber que presionar. Aquí calzaron correctamente. Repetimos la misma operación para el engranaje de cuarta junto con el conjunto sincronizador de esta velocidad y de quinta, recordando que aquí es donde se debe ubicar también el orificio del seguro de la quinta velocidad hacia arriba. Montamos entonces dicho conjunto. Teniendo en cuenta, reiteramos, que el orificio del seguro de la quinta marcha quede hacia arriba. A continuación vamos a montar el eje. Aquí tenemos al eje secundario y para montarlo en principio lo vamos a hacer sin el seguro ni el resorte. De este modo vamos a centrar todas las estrías de los engranajes para luego sí volverlo a retirar al eje y montar el seguro y el resorte mencionado. Luego de haber lubricado al eje, lo montamos con sumo cuidado para enfrentar las estrías. Movemos en pequeña medida el eje hacia un lado y hacia el otro para que pueda ir calzando en las diferentes estrías. De este modo, vean ustedes que pasó el eje y alineó a las distintas estrías. Ahora vamos a retirar nuevamente el eje para poder colocar el seguro y el resorte.
Lo hacemos con sumo cuidado para no quitar o sacar de línea el estriado. Aquí entonces montamos el resorte y el seguro, lo hundimos y volvemos a montar al eje. Vean ustedes que aquí ya hemos montado el eje y aquí el seguro ha salido hacia afuera del último engranaje. La única forma de montar ese seguro es ya traerlo con el eje, porque de lo contrario, para colocarlo por aquí, por la parte del frente, sería imposible. Ahora lo que resta es colocar el anillo que va a ser de control axial de los engranajes, y recordemos que este anillo tiene que montarse con estas hendiduras hacia afuera para poderlo girar luego de montarlo sobre la zona del seguro. Para colocar este anillo debemos hundir dicho seguro, y para ello se nos va a hacer un poco complicado teniendo el seguro del lado de afuera. Para facilitar esta operación vamos a hundir el seguro y tirar un poco el eje hacia atrás, y de esa manera vean ustedes que el seguro va a quedar hundido. Con el seguro hundido, ya que corrimos al eje un poco hacia atrás, ahora vamos a montar el anillo. Y luego de montado el anillo en el lugar, recostado el anillo al engranaje, tenemos que tirar nuevamente el eje hacia adelante. Observen ustedes que allí ya hemos recostado a dicho anillo. Lo vamos a mantener allí, presionado, y corremos el eje hacia adelante. Vean ustedes que aquí en el detalle se muestra que el seguro sigue hundido, pero ya se encuentra debajo del anillo. Ahora lo que resta es girar el anillo para que trabe el seguro. Ahí lo tienen. De esa manera no se gira el anillo ni tampoco se escapa ni se desliza. A continuación vamos a montar la directa, teniendo en cuenta de haber inspeccionado sus rodamientos, tanto del lado interno, el que va a apoyar para el eje secundario, y los rodamientos principales. Recordemos que aquí tenemos que montar el pequeño resorte con el seguro, donde va a montar el dentado fino de la quinta velocidad. Para montar, recordemos que tenemos que calzar la directa en el eje secundario, al tiempo que debemos presionar del lado interno al seguro para que ingrese en el dentado fino. Recordemos que el dentado fino se encuentra con el orificio hacia arriba. Una vez montada la directa, se debe corroborar que el seguro haya quedado perfectamente colocado en la zona del dentado de quinta velocidad, tarea que se puede realizar viendo por el mismo orificio que utilizábamos para desarmar. En este caso se ve que el seguro se encuentra bien colocado. A continuación vamos a montar la tapa posterior, pero anteriormente montamos el engranaje del velocímetro y cuenta kilómetros. Luego en la tapa lleva montado un separador que es de ajuste de los rodamientos
y luego sí montamos a la tapa provista de junta nueva. Luego montamos la sobretapa con su respectiva junta. Luego de haber montado las tapas posteriores y haberlas apretado, vamos a colocar la brida del cardán y vamos a apretarla. Para apretar dicha brida vamos a montar dos cambios a la vez. Recordemos que para apretar las tuercas tanto del eje secundario como la de la directa vamos a montar dos marchas. Por ejemplo, aquí montamos segunda velocidad y también podemos montar cuarta velocidad. De este modo la caja queda bloqueada. Recordemos que ambas tuercas hay que apretarlas al torque o par especificado. Luego de haber torqueado la tuerca de la directa, teniendo en cuenta que la misma es de rosca izquierda, y luego de haberla asegurado, vamos a montar el soporte o tope de los rodamientos, que a su vez es la guía del roulement de empuje. Recordemos que como tope para los rodamientos también está esta tapa que lleva un aro que va montado en su interior. Colocamos con junta nueva y apretamos los tornillos. Ya tenemos montada la tapa, ahora vamos a quitar la segunda velocidad, la que teníamos montada, pero vamos a mantener colocada la cuarta velocidad, a los efectos de facilitar el montaje de las horquillas. En cuanto al montaje de las horquillas, vean ustedes que aquí en un solo eje tenemos la horquilla de primera, junto con la horquilla de cuarta y quinta. Observen que al ir acercando el resto de los ejes con las horquillas, coincide correctamente. Aquí lo que sería la horquilla de segunda y tercera. Luego aquí tenemos, vean ustedes, en un solo eje, lo que va a mover a primera. Vean ustedes que aquí se va uniendo toda la parte selectora. Tenemos que esta pieza, al moverse por medio de una horquilla, de un balancín que se encuentra en la tapa de la caja, mueve a primera velocidad. Y luego a un lado vamos a tener lo que va a montar o mover a la horquilla de reversa. Vean ustedes que en este caso esto va a haber que montarlo de esta manera. Aquí usa el mismo eje como guía y bueno, de este modo es que tenemos que montar este paquete. Recordemos que la horquilla de cuarta y quinta está hacia atrás porque tenemos la cuarta montada. De este modo entonces montamos dichas horquillas de manera tal que coincidan con las ranuras de los desplazables. Tenemos que ir moviendo de manera tal que coincidan correctamente. Recordemos también que aquí tenemos la horquilla de reversa, la cual debe coincidir con su eje.
Acomodamos los ejes y de este modo queda montado el conjunto de la parte selectora. Una vez montadas las horquillas con sus respectivos ejes, recordemos que como tope de la primera, aquí tenemos un casquillo y luego hay que montar los seguros de estas horquillas, que son simplemente piezas ubicadas como separadores de horquillas y como punto de sujeción de las mismas. Aquí también llevan unos seguros. Una vez atornilladas las horquillas y asegurados los tornillos, vamos a quitar la cuarta velocidad que habíamos dejado para montar la caja de cambios, y luego de montar la caja tenemos que asegurar la tapa. Recordemos que cuando llegue el momento de montar la tapa, este balancín que une al movimiento del cambio de primera con la horquilla de primera debe quedar bien ubicado, ya que de lo contrario va a tener dificultad para montar dicha marcha. También debemos tener en cuenta que el trambalador o selector quede bien ubicado en la ranura del movimiento de las horquillas. Todo el proceso de montaje de la caja de cambios es el inverso al del desmontaje. No se pierda el próximo capítulo.